Pero era más difícil cuando la víctima, y era más doloroso para nosotros cuando la víctima te decía, yo te quiero dar un abrazo y yo te perdono. Decía uno, ¿cómo le pude haber hecho daño? Esas víctimas tienen que ser reparadas, no solamente a través de conocer la verdad, sino también socialmente, moralmente, que conozcan todo lo que ha sucedido en el curso del mismo conflicto. La verdad es el pilar fundamental en cualquier relación, no solo en estos eventos jurídicos, sino para cualquier relación, para poder generar confianza con alguien, pues al menos no solo es presentarse hola, ¿cómo estás?, sino pues que empiece a generar esa confianza, es decir la verdad, ¿cierto? Al menos uno empieza presentándose con su nombre y la otra persona con el de él y esto empieza a generar confianza. Para mí es importante la verdad porque detrás de cada uno de los hechos que ha victimizado a la sociedad o a una parte de la sociedad o a la sociedad en su conjunto, pues ahí se han movido algunos intereses. Por ejemplo, detrás de cada una de las masacres hay protagonistas y esos protagonistas pues tendrán que decir por qué sucedió un asesinato o por qué sucedió un desplazamiento en determinada región o por qué sucedió una masacre. Desafortunadamente nosotros no teníamos ni la más remota idea de cómo iba a ser el proceso jurídico ante las instancias judiciales. Igual ni siquiera nosotros estábamos preparados o nos habían dicho que teníamos que pagar cárcel. Entonces cuando empezamos a ver estos ejercicios jurídicos, nunca veíamos a las víctimas. Ellas mandaban las preguntas vía fax, nos llegaban allá, el fiscal las leía y nosotros si sabíamos o teníamos conocimiento respondíamos sí o no. Pero ¿qué pasaba? O sea, pienso que no había confianza porque la víctima nos veía a nosotros por una pantalla de un televisor y nosotros como no las veíamos, pues como que tampoco nos importaba, y soy honesto en un principio en responder esas preguntas. Como también digo, y se habla de ser honesto, al principio no pedíamos un perdón real, era un perdón mecánico. Porque hay intereses políticos, pero también hay intereses económicos. Nosotros creemos de que las víctimas deben de conocer la verdad. Y la verdad nos permite a nosotros, pues, que no se vuelva a repetir esa tragedia humanitaria que ha existido en el país. Ese es el propósito de la verdad, y para que las víctimas conozcan la realidad del conflicto. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Por qué surge el conflicto? ¿Qué hay detrás de cada una de esas acciones que los han victimizado, tanto de parte de unos actores como por parte de los otros? Conocer la verdad es parte de la construcción, de la reparación y el resarcimiento a las mismas víctimas. Hubo algo muy especial en nosotros, cuando digo nosotros son a los que estábamos privados de la libertad en el patio 1 de Justicia y Paz en la cárcel de Itagüí, aquí en Antioquia, y es que un día cualquiera ingresaron un grupo de víctimas en cabeza de la señora Teresita Gaviria y de Lolita, María Dolores Londoño. Estas mujeres apenas ingresan al patio de Itagüí porque el director dijo yo no las puedo detener, que ingresen. Claro, apenas vieron esas personas que estaban privadas de la libertad, empezaron a gritar, a llorar, hubo personas desmayadas. Pero adicionalmente para nosotros fue impactante no solo verlas, sino que en cada una de ellas tenían una camiseta y en esas camisetas tenían 10, 15 fotos de las personas por las que estaban preguntando. Y habían mujeres que no les cabían los rostros en las camisetas, sino adicionalmente tenían las fotos en los dedos. Y hago este relato como para entender el tema de por qué es bueno decir la verdad o por qué contar la verdad. Y fue porque en esa primera experiencia o acercamiento para con las víctimas hubo temor, tanto de ellas como de nosotros. Pero adicionalmente ellas desahogaron ese dolor que tenían, porque no conocían los rostros de la guerra, sino eran monstruos imaginarios. Ellos siempre odiaron a alguien, pero no sabían quién era. Odiaban a alias el perro, el chulo, el gato, pero en sí no lo conocían físicamente. Y adicionalmente nosotros ver ese sufrimiento que había ahí como que te obligaba a buscar los mecanismos para poder expresarle no solo
el arrepentimiento si se tenía en el momento o pedirle perdón, sino cómo tratar de buscar respuestas a estas personas para que dieran tranquilidad. Ese fue el primer paso que dimos nosotros para poder hablar de verdad, enfrentarnos directamente a las víctimas. Nosotros dijimos, vamos a construir un sistema que no permita impunidad, que le genere a las víctimas su reparación. La reparación es la misma verdad, pero la reparación son medidas de no repetición. Es decir, que se tomen medidas para que no se siga presentando más victimización hacia la sociedad por parte de algunos actores. Y eso necesariamente tiene que mirar las causas que han generado el mismo conflicto. Entonces, las víctimas han sido las más afectadas durante la guerra. Y nosotros decimos, el sistema de justicia es un sistema que no va a permitir impunidad para ninguno de los que de una u otra manera pues han afectado los derechos de los ciudadanos en este país con relación a su integridad física y también económica y social. Yo pienso que es uno de los grandes avances que ha tenido el país para buscar la tan anhelada paz que deseamos nosotros los colombianos, ¿cierto? Y aunque muchas personas no lo sepan, nosotros hicimos parte de ese proceso para que las FARC tomara ese paso y esa decisión. Me parece muy importante lo que ellos hicieron y ojalá no paguen un día de cárcel, porque para nosotros fue muy complicado reconstruir verdad estando privados de la libertad. Porque si estuviésemos todos privados de la libertad, pues fuese fácil, porque en estos patios de justicia y paz se crearon fue para eso, para que pudiésemos trabajar, pero desafortunadamente habíamos pocos y los otros, como no tenían ningunos problemas jurídicos, estaban en la calle. Entonces, primero nos iban a autoincriminar, segundo, un abogado, así lo conocieran, no iba a generar la misma confianza que podía generar la persona que fue su jefe o su comandante. Entonces, muchos de estos jóvenes que no sabían hacer absolutamente nada más, sino empuñar un fusil, empezaron a buscar nuevos horizontes delictivos y empezaron a engrosar las filas de las bandas emergentes. En esa época, las águilas negras, verdes, amarillas, rojas, de todos los colores. Entonces ya era más difícil y complejo para nosotros ubicarlos y buscarlos. Además que ellos ya como tenían un arma y estaban en otras estructuras delictivas, empezaron también a llamar, a amenazarnos, a decirnos, si usted me nombra en un hecho, pues hermano, yo voy a atentar en contra suyo de su familia. Entonces fue muy complejo estar privado de la libertad para buscar la verdad. Ese sector que ataca a la gente es porque no quiere que se conozca la verdad y porque la verdad los lleva directamente a ellos.